Hola, buenos días, tardes, noches, a la hora que estén viendo esto, a todos quien vean este video. Me presento, soy Pedro Antonio Morales González, estudiante de la Escuela Superior de Cómputo del Instituto Politécnico Nacional. El motivo de este video es para mostrarles un programa que realicé su servidor eh, con el fin de mostrar el proceso de un autómata finito determinista, mejor conocidos como AFD por sus siglas. Ahora, el proceso de este autómata es libre, pero se usa mediante el uso de ficheros. Ahora, el programa, la configuración del autómata está hecho ya en el propio fichero. De hecho, aquí tengo cuatro, aunque bueno, eh, regularmente este es un programa que pedían para como puntuación extra. Eran mínimo tres, yo hice cuatro para probarlo. Ahora, los autómatas que tomé, el video debe durar 5 minutos, cabe aclarar, o en promedio alrededor de esta cifra. Trataré de ser muy breve y conciso, por eso. Empezaré diciendo que los autómatas los saqué del video del profesor Luna Benjamín Veloso, que explicaba él propiamente en su video el tema de autómatas finitos determinista. El primero que vemos en su video es este, que nos muestra cómo funciona un autómata finito determinista, usando el lenguaje, el alfabeto binario, el 0 y el 1. Solamente se permite el alfabeto binario. Ahora, ese autómata, este lenguaje, solamente acepta estas cadenas y tiene que terminar en Q1 para el estado de aceptación y siempre va a iniciar en Q0. Aquí tenemos la tabla de transiciones, tal cual como lo explica en el video, aquí en esta parte. Ahora bien, yo tengo el autómata aquí registrado, les muestro muy brevemente. Voy a minimizarla, un segundo por favor. Minimizo. Muy bien. Ahora, como podemos ver aquí, ese es el autómata que yo escribí en lo que era el fichero. Si podemos ver, exactamente la misma configuración bueno, tenemos en el video, en la parte izquierda, con este archivo de la parte derecha. Como vemos, aquí tenemos el símbolo del sigma, que significa la función. Ahora aquí tenemos arriba lo que permite el símbolo 0 o el símbolo 1, que ya está predefinido en el alfabeto, que es en este caso es el binario. Aquí lo tenemos en el archivo de texto. Del lado izquierdo tenemos que el estado de inicio, donde empieza el autómata finito determinista, es el Q0, y donde debería terminar el estado de aceptación es en Q1, para que la cadena o lo que ingreses en ese autómata sea válido. Ahora, aquí tenemos las intersecciones entre lo que puedes tú ingresar y el estado en el que estás para que ¿cómo decirlo? Transicionar, pasar, mejor en otras palabras, a otro estado. Aquí de hecho tenemos el diagrama de transiciones, que es lo mismo que la tabla, pero viéndolo gráficamente. Por lo vemos, ahorita vamos a simular este archivo. Ahora, pasamos al segundo archivo. El segundo archivo que yo eh, instancié, que yo creé, fue igual del propio video, que aquí tengo el video. Y ahora, ese sigue siendo, aquí está el autómata. Como podemos ver, no sé si es aquí adelante del video, adelantando un poco, en esta parte del video, aquí está. Un segundo, por favor. Aquí como lo tenemos, ahí está el diagrama. Podemos ver que ese es el segundo archivo. Ese archivo se llama afd02.txt. El anterior era afd01.txt. Ahora, igual aquí tenemos... no le puse pausa. Una disculpa. Me regreso. Ahora sí. El mismo diagrama, aquí tenemos el diagrama de transiciones, aquí tenemos la tabla de transiciones en la parte izquierda y vemos que igual se permite entradas ceros y unos, se maneja sobre el alfabeto binario. En la parte izquierda tenemos tres estados, el Q0 que va a ser el estado de inicio, el Q1 que va a ser el estado de aceptación y Q2. Ahora, aquí volvemos a tener las intersecciones entre los datos que pueda recibir el autómata y en el estado que estamos para pasar a otro estado. Por ejemplo, si estamos en Q1, Q0 y ingresamos un 1, vamos a pasar a Q1. De hecho, aquí se muestra también el diagrama. Cómo estaremos moviéndonos de un estado a otro. Ahora, y el último archivo de texto plano es igual del video, para mostrarles, es este. Lo saqué del video del profesor Luna Benjamín Venoso. No, aquí está, aquí está. Ahora, aquí tengo este video. Ahora, aquí en el archivo tengo esto, que fue como la sentencia como yo lo escribí para poderlo leer en el programa. Aquí tengo igual las entradas 0 y 1. Tenemos estados Q0, Q1 y Q2. En este caso Q0 es el estado de inicio y Q2 el estado de aceptación. Y bueno, los estados a donde nos podemos pasar dependiendo de lo que nos ingrese del usuario y en donde estemos, para hacia donde nos podemos mover. Son las intersecciones de filas y columnas, como podemos ver. Ahora, si se dan cuenta,
cada uno de los estados que yo puse, el SSAFD03.txt, tiene la misma simbología y yo lo separo con estos signos de pesos y señalo al Q de inicio con el signo menos y con el estado de aceptación con este signo de, como no sé si es de asterisco, algunos lo conocen o no sé si le llaman símbolo de multiplicar, también en algunos casos. Aquí nomás pongo símbolos de gatos en vez de la letra sigma por convicción, nada más, no hay nada más que altere esto. ¿Okay? Ahora, pasaremos a lo que es la ejecución del programa. Estoy siendo muy conciso porque uno de los requisitos del programa es que el video dura 5 minutos. Aquí estamos. Este es mi terminal que tengo en el sistema operativo Ubuntu 20.04 LTS. El programa funciona en cualquier sistema operativo, aunque tengas instalada GSC, que es el compilador de C. Ahora, vamos a entrar. Aquí yo ya tengo mi carpeta. El programa yo lo tengo en mi escritorio, en una carpeta que se llama Programa Autómata. Ahora bien, podemos ver qué archivos tenemos aquí adentro. Perdón, es con minúscula. ls es un comando del sistema operativo. Aquí podemos ver que tengo 1, 2, 3, 4 archivos de texto, un programa que se llama Propuesta C, que bueno, iba haciendo partes hasta que llegara al número 6, que fue la versión final, y el P6, que es el ejecutable. Ahora, voy a ejecutarlo de una vez. Voy a ponerle GSC, espacio, Propuesta 06, yo no, para asignarle un nombre, y vamos a ponerle autómata. Autómata. Lo voy a copiar. Compilamos. Ahora leemos y ya efectivamente ya se creó aquí donde dice autómata. Vamos a darle punto guión para ejecutarle, ponemos autómata. Listo, le damos un clic. Aquí, bueno, aparece mi nombre, programador Pedro Antonio Morales González, y nos pide que ingresemos el nombre del archivo de texto. Aquí el usuario tiene la libertad de elegir el archivo entre estos que tenemos aquí, donde ya está configurado el autómata. Puede ser el AF1, F2, F3 y este es un cuarto, que bueno, no lo muestro ahorita, pero ahorita explico por qué existe AF de 04, si me da tiempo. Ahora, por ejemplo, vamos a probar el 1, ¿no? Si nos regresamos, vamos por partes, probamos el primero, que creo que era ese, a ver un segundo, voy a tener un diagrama de transiciones, era, según yo, este. De hecho, vamos a ver también el archivo para no tener problemas. AFD01 es este que tengo aquí. Y lo pongo con el video porque ya tenemos el diagrama de transiciones, entonces será más fácil poderlo ver. Es este si nos damos cuenta, por la tabla. Ahora bien, en lo que es bueno, observamos que es exactamente el mismo. Vemos que podemos ingresar el nombre. Vamos a ingresar afd01.txt, que es este archivo. Ahora, ingresamos afd01.txt. Es importante ingresar el nombre de forma correcta, tal cual mayúsculas y minúsculas. Aquí ya lo he ingresado, le doy Enter. Ahora, aquí ya me está reconociendo lo que es mi estado inicial y mi estado de aceptación, Q0 y Q1. Me imprime lo que es lo que contiene el archivo, el fichero en este caso. A ver, lo voy a mostrar aquí. Aquí es lo que contiene mi archivo. De hecho, podemos ver que es exactamente lo mismo. Ese símbolo que es aquí, me imagino que es por el final del archivo, que siempre imprime eso. Ahora, pero podemos ver que es exactamente el mismo archivo que tenemos aquí. Aquí no me imprime la primera línea, pero fue por la configuración que yo le asigné para hacer pruebas. Hasta el momento te explico a qué me refiero. Después aquí tengo autómata finito y determinista. Aquí lo estoy separando en una tabla, en una matriz. Ahora te explico esto porque lo puse, pero lo dejé todavía como impresión de pantalla para explicarles muy brevemente ahorita el código. Ahora, aquí me pide que yo ingrese una cadena para ver si es válida. Vamos a ingresar dos válidas y dos inválidas, ¿va? La primera, bueno, este estado siempre va a quedar en Q0 siempre que se ingrese 1, 1, 1, 1, 1, como lo vemos aquí en el diagrama. De hecho, lo podemos ver también en la tabla, que es exactamente la misma. Cada vez que se ingrese Q0, 1, un dato de 1, se va a quedar aquí. Cuando se ingrese un 0, ya va a pasar al estado de aceptación. Y aquí tú ingreses 0 o 1, ya no va a importar en absoluto porque se va a quedar en Q1. Vamos a hacer varias pruebas y espero acortar el video. A ver, en este caso tengo Q0. Inicia aquí, en esta aceptación. Vamos a ingresar puros unos en el programa, a ver qué sucede. Unos, 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 unos. Si como vemos, al ingresar puros unos siempre me voy a quedar en Q0, como lo tenemos aquí, que fue el que saqué del video. Siempre se va a quedar en Q0, por lo tanto esta cadena no va a ser aceptada por el autómata y no va a ser válida. Vamos a ejecutarlo de nuevo, ¿les parece? Ponemos afd01.txt. Ahora, aquí me pide exactamente que vuelva a ingresar la cadena. Ahora, si yo ingreso 0, 1, 1, 1, 1, pero con que tenga un 0 al final, vamos a pasar a Q1. Por ejemplo, podemos repetir la cadena que tenemos en ese momento, ¿no? Pero si yo le ingreso un 0, tan solo un 0 que tenga, tendremos que pasar a Q2. Ahora, si vemos a Q1, perdón, que es Q1 que tengo aquí. Termina en Q1, efectivamente.
Ahora, al terminar en Q1, la cadena sí es válida y sí va a ser aceptada por el autómata. Pero ¿será cierto esto? O sea, si yo meto, después de un 0, si yo meto unos y 0, ¿seguirá siendo válida? Hagamos un ejemplo en particular. De hecho, uno donde termine en 0 y uno donde termine en 1. Compilamos el programa, ponemos afd01.txt, aquí está. Y aquí tenemos la impresión del mismo autómata, como lo podemos ver en pantalla. Ahora pongamos 1110, 11001. Ahí está, termina en 1. Pero ya con que tenga un 0, como podemos ver aquí, va a pasar al estado de aceptación. Los demás aquí, aunque ingrese 0 o 1, no va a importar. De hecho, lo vamos a ver aquí. Entra y sigue en Q1. Volvemos a compilar ahora que termine en 0. afd01.txt, leemos el archivo. Y aquí tenemos 0101000, ahora que termina en 0. Ahí está, termina en Q1. ¿Por qué tiene un 0? Con un 0 es más que suficiente para el autómata. ¿Ok? Ahora, pasamos al segundo archivo, que es el segundo símbolo. Aquí es este diagrama de transiciones. De hecho, lo voy a abrir aquí en carpeta. Verificamos que es el mismo. Ahora, aquí lo tengo. Podemos ver en pantalla. Ahora, aquí tenemos este, que es el mismo estado de este. Vamos a abrir el archivo, ¿les parece? Limpiamos pantalla con el comando clear. Y ahora vamos a abrir el archivo. Ejecutamos el mismo programa. De hecho, si quieren lo vuelvo a compilar y lo vuelvo a ejecutar. Ahí está. Ahora, aquí me pide el nombre del archivo. Este archivo ahora tiene el nombre de afd02.txt. Vamos a ponerle afd02.txt. Recuerden que tiene que ser exactamente el nombre. Ahora, vemos que es el mismo archivo, como lo podemos observar, es este. Otra explico esto del número de filas y columnas para que entiendan cómo fue que fue la abstracción para programar este programa. No valga la redundancia. Ok, podemos ver esto. Siempre que tú ingreses 0, 0, 0, 0, 0, 0, vas a quedar en Q0. Nunca vas a pasar nada a ningún otro estado, ¿estamos de acuerdo? Pasarás a otro estado cuando ingreses al menos un 1. Y de luego de aquí estará moviéndose entre Q1 y Q2 dependiendo de lo que tú estés ingresando. Ahora, veamos el primer caso. Cuando se queda nada más en Q0, ¿ok? Vamos a ver. Si ingresa la cadena que desea validar por el autómata que usted eligió, ¿ok? Puro cero. Si ingresamos una cantidad de ceros, la que tú quieras, anyway, cualquier cantidad, nos vamos a quedar en Q0 y la cadena no va a ser aceptada por el autómata, como lo estamos viendo aquí en el diagrama de transiciones. Ahora, volvemos a limpiar pantalla, ¿les parece? Y volvamos a compilar. Aquí está. Ahora, pongamos el nombre afd02.txt, que es el nombre del archivo. Me imprime aquí el archivo, a excepción de la primera línea, te explico por qué. Y de aquí, bueno, vamos a hacer una validación para este autómata. Digamos que ingresamos un 1, ¿no? Si aquí vamos a hacer, aquí si tú sigues ingresando 1, te vas a quedar en Q1, pero vamos a hacer un ejemplo más general. Que brinquemos 0, y aquí si tú ingresas un 0 en Q1, pasas a Q2. Si ingresas un 1 o un 0, ya vuelves a Q1 y tienes que ingresar un 0 para volver a pasar a Q2. Ahora vamos a ver si esto es cierto. Vamos a hacer, supongamos que ingresamos un 1. Al ingresar el 1 pasamos a Q1, ¿no? Luego si ingresamos un 0, pasamos a Q2. Luego si ingresamos un 0 o un 1, pensamos que es un 0, por un decir, volvemos a Q1. Y si ingresamos un 0, pasamos a Q2. Y si ingresamos un 1, pasamos a Q0, a Q1. Y si ingresamos otra vez un 1, nos quedamos en Q1. ¿Estamos de acuerdo? Sería el proceso. Vamos a ejecutar a ver si nos quedamos en Q1, efectivamente. Si vemos, nos quedamos en Q1, como hicimos esta analogía. Ahora, aquí se quedaría en Q1, efectivamente, por esta cadena, como lo va leyendo carácter por carácter, al final se quedaría en Q1. Y cumpliría esto, queda en el estado de aceptación, como lo vemos aquí arriba, que es Q1. Ahora, vamos a ver otro caso. Ahora que quede en Q2, un estado en donde quede en Q2, un ejemplo particular. Limpiamos pantalla, leemos el autómata, ponemos a fd02.txt, leemos el programa. Perfecto. Ahora, vamos a pensar que ingresa un 0, quedamos en Q0, ingresa un 1, pasamos a Q1, luego ingresamos un 0, pasamos a Q2. Y luego, ya, a ver, una prueba así. Que vemos que quedamos en Q2, efectivamente. Ahora, vamos a hacer otra prueba para que vean que esto es así, ¿no? Limpiamos pantalla, autómata, afd02.txt, leemos el archivo, ahora pide cadena. Digamos que ingresamos un 1, pasamos a Q1, ingresamos un 0, pasamos a Q2, ingresamos un 1, pasamos a Q1, ingresamos un 1, quedamos en Q1, volvemos a ingresar un 1, quedamos en Q1, un 0, pasamos a Q2, luego tenemos que ingresamos un 0, un 1, bueno, hasta aquí, ya quedaría en Q2, ¿no? Sí, aquí queda en Q2, como podemos ver. El autómata funciona también para este caso. Ahora pasamos a ver el último caso, que fue el que ponemos, bueno, hasta el momento. Aquí está. Aquí está. ¿Podemos verlo? En este momento es el tercer archivo. Vamos a ver si efectivamente es este. Ahora, cabe mencionar que el autómata debe estar bien escrito ya en el fichero, porque se toma en cuenta que ya está escrito el autómata bien en el fichero. Aquí tengo el autómata 03. Ahora me voy acá, me voy acá. Podemos ver que es efectivamente el mismo. Vamos a poner el Q2 es el estado de aceptación y Q0 es el estado inicial.
Vamos a hacer una prueba con esto. Vamos a leer el archivo. Aquí está. Leemos, limpiamos pantalla, leemos el programa y ponemos AFD, ahora 03.txt, que es el tercer txt, el tercer programa. Vemos que efectivamente me está leyendo bien la cadena, es esta, efectivamente, está leyendo el fichero. Ahora, vamos a hacer lo siguiente. Ahora, vamos a ingresar una cadena que sea válida. Vamos a ver qué opciones tenemos. Vuelve a suceder lo mismo. Ahora, si aquí ingresamos puros unos, vamos a quedar siempre en Q0, ¿estamos de acuerdo? Vamos a ver si esto se cumple. Una cantidad de unos, la que sea. Al ingresar quedamos en Q0, porque nunca vamos a pasar a autómata, que fue donde se basó el programa. Ahora, supongamos que ahora queremos avanzar a otro lado, ¿no? Digamos que ingresamos un 1 y luego ceros. Si ingresamos después en unos ceros, no importará, porque nos quedaremos en Q1. Por ejemplo, digamos que ingresamos 1, 1, 1 y aquí nos quedamos en Q0. Luego ingresamos 0, 0, 0, 0. Aquí nos vamos a quedar, aquí, primero 1, 1, 1, 1, ¿no? Y luego pasamos acá, un 0. Luego 0, 0, 0. Nos vamos a quedar en Q0. De hecho, podemos meter otro 0 si ustedes quieren. Es igual. Y, perdón. Aquí va el nombre del fichero. Una disculpa. Aquí es afd03.txt. Una disculpa. Perdón. afd03.txt. Ahí está, perdón. Sí, también se tiene que ingresar el nombre correcto. De hecho, si vieron, se dieron cuenta, cuando ingresas un nombre incorrecto te dice que el nombre del archivo que ingresas no es válido porque pues no está en el archivo de texto, en la carpeta. Puedes indicar donde tú esté el archivo, en cualquier parte de tu computadora, pero debe estar bien la dirección y que el archivo exista. Ahora, en este caso, vamos a ver. Ingresamos la cadena, ¿no? Tenemos que era 1, 1 y 0, 0, 1. No, ceros, ¿no? 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0. A los unos se van a quedar aquí. 1, 1, 1. Luego va a pasar aquí 0 y luego la cantidad de ceros que tú ingreses se va a quedar en Q0. Vemos y se queda en Q1. Pero el estado de aceptación es Q2, como lo podemos ver. De hecho, aquí nos vemos, es Q2 el estado de aceptación. Y se queda en Q1. Por lo tanto, la cadena no es válida y no va a ser aceptada por el autómata. Ahora, un estado en donde quede en Q2, pues tendrá que ingresar a pesar de que ingreses 1, tendrás que ingresar mínimo un 0. Y después del 0, mínimo un 1. Y quedará en el Q2. Veremos si esto se cumple o si no se cumple. Sí. Ahora, tenemos es afd03.txt. Ahora sí. Ahora, si yo ingreso unos, no importará, se queda en Q0. Pero yo ingreso un 0 y sigo ingresando ceros. No importará porque se queda en Q1. Ya avanzamos a Q1, pero sí sigue quedando en Q1. Tendré que ingresar mínimo un 1 para que me pase ahora a Q2. Ahora, con eso tendremos que quedar en Q2. Vemos que efectivamente estamos quedando en Q2. Con esto, la cadena sí es válida por el autómata. Un último ejemplo, a ver. Aquí, donde, bueno, me voy a salir para limpiar pantalla. Voy aquí, autómata. Voy a quedar, en este caso, el nombre del archivo, afd03.txt. Y vamos a, ¿cómo se llama? Compilar. Ahora, si yo ingreso a un 0, vamos a pasar a Q1. Si ingreso un 1, vamos a pasar a Q2. Y aquí yo ingrese 1, ingrese 0, va a ser lo mismo, no importará porque ya estamos en Q2. Aquí está, estamos en Q2, esa es otra cadena que también es aceptada por el autómata. En general, este autómata va a aceptar cadenas que ingresen primero un 0 y luego enseguida del 0, 1. Con que tenga una cadena o una subcadena que tenga entre ellas 0, 1, va a ser aceptada por el autómata. Sin importar, un último ejemplo, a ver si funciona exactamente. afd03.txt. Vamos a ver, 0, 1. Para esto no es general. 1, 1, 0, 1. Con este ya tengo 0, 0, 0, 1, 1. Es lo mismo. De hecho, que aparece dos veces. Es más que suficiente. Hasta aquí lo podemos dejar si ustedes quieren. Aunque aparezca mínimo eso, estamos en Q2. Sin ningún problema. Podemos ver que cualquier cadena que ingresemos va a ser aceptada por el autómata. ¿Ok? De manera simple. Ahora pasamos a la explicación del código. ¿Va? Ahorita nos muestro algo más. A ver, esta parte yo la dividí, bueno, lo pensé de tres maneras de hacerlo, lo dividí en tres secciones. La primera era, el problema que yo tenía era cómo quería leer yo el archivo de texto, que bueno, aquí les muestro, es, un segundo, todos los archivos, si se dan cuenta, cualquiera que sea de ellos, los puse con esta característica, porque así los empezaba a leer. Yo tenía que leer el archivo, fue como lo pensé. Luego, después de leer el archivo, yo tenía que desfragmentarlo o partirlo en cachitos, coloquialmente como lo podría decir, para meter cada cachito en una matriz, es como la forma en la que yo lo vi. Y el tercero es ya con esa matriz, con la que el usuario me ingresara, poderlo ocupar. Esto en general funciona para cualquier autómata, solamente tiene que estar escrito de manera correcta, en este caso yo lo hice de esta manera.
aquí en el archivo de texto plano, bueno, que en este caso es un TXT. Siempre y cuando este, cualquier automata funcionará, solamente lo que hace el programa es leer el automata del archivo, como lo especificaba el documento. Esto está programado en C. Ahora, empezamos con las librerías. Solamente no ocupo gran cosa, las clásicas librerías, STDIO para input-output, entrada y salida estándar. La primera librería es STDLib. Esta me ayuda para poder manejar memoria dinámica, que yo la ocupé mucho para crear matrices dinámicas. Y ahora esta, que es string, que me sirve para copiar una cadena con otra, me sirve para manejar cadenas de caracteres con char. Principalmente son las que ocupé por esa simple razón. Ahora, yo creo una estructura. Esa estructura yo la ocupé para crear una matriz dinámica. Ahora, en esta matriz, en esa estructura, a la forma en que yo la vi, fue en tres partes. Volvemos a una tablita, a ver si la tengo por aquí el archivo de texto. Un segundo. Aquí está. Aquí veo tres partes. De hecho, me voy al video, a ver si lo podemos ver de manera grande. Como podemos ver aquí en el video, en la tablita yo lo vi de tres partes. Hay una parte que es el dato que recibo, y eso depende del lenguaje. En este caso es el 0 y el 1. La otra parte es el estado en donde estoy actualmente, que sería en este caso lo que tengo en la primera columna que tengo aquí. La primera fila son los datos que puedo yo recibir, que ya está predefinido en base al lenguaje. La segunda característica que yo tomo en cuenta es en dónde estoy parado, o sea, de dónde puedo iniciar y a dónde, en dónde estoy principalmente. Y hay tres estados. Puedo estar en Q0 o estar en Q1 o estar en Q2. Dado que es un autómata finito determinista, me garantiza que solamente puedo estar en un estado a la vez. No puedo estar en dos estados como funcionan los autómatas finitos no deterministas. Y la tercera cosa que tomé en consideración es hacia dónde voy a ir. Y hacia dónde voy a ir va a ser la intersección entre la fila y la columna. Si estamos de acuerdo, bueno, columna-fila. Sería, por ejemplo, si yo estoy en Q0 y me dan a mí un 0 como símbolo, ahora me voy a trasladar a Q1. Esas son las tres características que yo planteé para elaborar mi programa. Y de hecho que lo tengo. ¿Dónde estoy parado? ¿Qué significa el estado en el cual estoy? Q0, Q1 o Q2, dependiendo por este caso. ¿Qué valor estoy recibiendo? Se refiere al símbolo que voy a adquirir. ¿Y hacia dónde voy a ir? Hacia dónde voy a ir es la intersección entre la fila y la columna. Que es así, si estoy en tal lugar y recibo tanto, ahora hacia dónde voy. Es como yo lo planteé, de una manera coloquial. Ahora, en las funciones, lo dividí en tres partes, como yo les comentaba. Hay una función que aquí se llama vaciar, que esta la ocupo para un arreglo de una cadena de caracteres, poder limpiar el arreglo porque luego queda basura. No es gran cosa. De hecho, esto lo podemos hacer una vez. Está en la parte de hasta abajo. Aquí está. Lo único que hace es recibir una cadena de caracteres, un arreglo de cadena de caracteres. Y aquí ya lo que hace es inicializarla con el cadena vacía para limpiarlos de cualquier basura que haya. Eso no es gran cosa. Pero ahora lo importante está aquí. Los programas que yo hice aquí fue selección AFD. Selección AFD me ayuda a, primero, importar del archivo de texto lo que contenga y poder moldearlo un poco. En el contenedor ficheros, ya que una vez leí el fichero, las partes que me interesan, los desfragmento en partes para volverlo a armar en una matriz dinámica hecha con la estructura de contenedor AFD. Otra lo explico más adelante. Y la tercera es validación AFD. En este caso es cuando ya el usuario ingresa a la cadena y únicamente valido si es correcto, aceptada por el autómata o no. Pero en sí todo lo hacemos leyendo el fichero y con la configuración ya previa del fichero, sin programarlo aquí propio del lenguaje. Ahora, voy a explicar parte por parte de manera muy breve. Ok, empezamos con el main. El main, bueno, aquí nomás imprimo mi nombre, como vimos aquí en pantalla, sin ningún problema. Un segundo, perdón. Aquí está, mi nombre. Iniciamos imprimiendo mi nombre, aquí está. Ahora, después selección, mando a llamar a la función AFD. Aquí tengo la función AFD. Declaro una variable que se llame filas, una variable que se llame columnas. Aquí está. Ahora, y aquí tengo in de IJ. Esta variable me ayudará a el carácter. Bueno, estos son iterativos. Ese es el carácter que me ayudará para leer el fichero. Luego tengo el nombre del archivo, que me guardará el nombre del archivo. Estado inicial y estado de aceptación, que me guardarán el estado inicial y estado de aceptación del automata. Ahora, estado inicial lo inicializa en cadena vacía, estado de aceptación también. Ahora, aquí pongo ingrese el nombre del archivo de texto. Ok, y lo leo el nombre archivo que tengo declarado ahí arriba, nomás leo el nombre. Ahora, aquí yo creo una estructura de archivo file apuntador, o sea que apunta hacia estructura file. Le puse como nombre F. Ahora, aquí yo le pongo con esto, es con la librería STDIO, que me permite hacer esto. F le pongo igual a fopen archivo nombre.read. Aquí es cuando el usuario ya ingresa al archivo y lo leo. Le puse como solo lectura, ya que no queremos modificarlo, únicamente queremos leer el automata ya que está escrito. Luego, si en caso de que no se pudiera abrir el archivo, como en caso de que no existiera que me pasó hace ratito, te va a aparecer un mensaje en pantalla que no se ha podido abrir el fichero, porque efectivamente no existe o ingresé el nombre de manera incorrecta, como fue mi caso. Ahora, con esto,
validará cuántas filas tiene. Va a ir leyendo de carácter en carácter. Ahora, primero yo leo las filas. ¿Por qué me interesa leer filas y columnas? Para saber de qué tamaño va a ser mi matriz dinámica y poderla crear sin desperdiciar memoria. Yo sé que cada vez que llegue aquí va a haber aunque aquí no lo vemos en el fichero, aquí tenemos lo que es un salto de línea, que es como esto, un diagonal invertida, slash n, creo que se llama de esa manera, la diagonal invertida. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos. Ahora, cada vez que encuentre una de esas, va a ir aumentando filas. O sea, ahí encuentro una fila, se brinca la siguiente. Encuentro una fila, se brinca la siguiente. Luego ocupamos rewind. Rewind, ¿para qué me sirve? Como vamos leyendo el archivo carácter por carácter, en este caso con fgetc, vamos leyéndolo. Al final va a terminar aquí, al final de la línea. O aunque termine en alguna parte. Si quisiéramos volver a leer el archivo, ya no lo leeríamos de manera correcta, ya que si, por ejemplo, me quedé aquí, leería lo que quedara de ahí en adelante. O si quedé en el final, ya no me leería nada porque ya habría acabado. Pero con rewind F lo que me hace es colocar este pulsor o bueno, posición otra vez al inicio del fichero para que cuando lo vuelva a leer vuelva a empezar desde el inicio y no pierda ningún dato al leerlo. Rewind me lo puedo colocar siempre donde yo esté al principio. Ahora, después de esto, tengo lo que es mi while F. Ahora, lo mismo sucede. Ya que leí las filas, ahora leo las columnas. ¿Cómo voy a leer la cantidad de columnas? Ah, pues muy sencillo. Aquí voy a leerlo contando cada cantidad de, de, de símbolos de dinero. No sé cómo se les llame, pero dólares o pesos, no sé. Bueno, ese símbolo de dinero, de pesos, símbolo de pesos. Al leerlo ya sé que está. De hecho, por eso inicialicé mi columnas en uno, si se dan cuenta aquí arriba. Y las filas sí las inicié en cero, porque voy a empezar a leer. Aquí un salto de línea, leo 1. Aquí un salto de línea al final, leo 2. Un salto de línea, leo 3. Un salto de línea, leo 4. Y sé que hay 4 filas. Pero en columnas cambia un poco. Lo inicializo en 1 porque al inicializar en 1 empiezo a contar. Aquí hay 1 y 2. Aquí le voy a sumar 2, 1 y 2. Le sumo 2, pero como filas ya valía 1, ahora en total va a haber 3 filas. Y efectivamente tenemos esta primera fila, esta segunda fila y esta tercera fila. Como lo podemos observar, de aquello que lo inicializa en 1. Ahora, seguimos avanzando. Después que leemos las columnas y las filas, vamos a buscar el estado inicial. Ahora, seré muy conciso. Creo, tratando de no gastar mucho tiempo en esto, pero bueno. ¿Cómo se me ocurrió a mí leer las filas? Explico el código a manera de un algoritmo, de hecho, por si a alguien más se le llegara a atorar. Fue la forma en la que yo lo pensé. Puede no ser la más óptima, pero yo la imaginé de así, ¿ok? ¿Qué sucedía con el archivo? De hecho, necesito el archivo. Para que veas que es menos feo. Y el archivo. ¿Qué sucedía con el archivo? A ver, yo tenía que leer este carácter, ese símbolo. Ese símbolo me representaba a mí que era el estado inicial y ese el estado de aceptación. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, yo sabía que después de este símbolo, lo que ven aquí era el estado de aceptación. Digo, el estado inicial, en este caso. Entonces, yo lo que hice fue crear un algoritmo, bueno, un planteamiento en el cual fuera buscando el carácter y cuando encontrara un signo menos, me leyera los siguientes 2 dígitos, porque ya sabría que el estado contenía 2 dígitos en todos los casos, Q0, Q1, Q2, cualquiera que fuera el estado, tiene 2 caracteres. Entonces digo, búscame el signo menos y cuando encuentres el signo menos, búscame los siguientes 2 y me lo metes en una cadena de caracteres, que en este caso vendría siendo estado inicial, y ya lo voy a declarar en la parte de aquí arriba. Aquí está, lo guardo aquí para que no tenga problema. Ahora, lo mismo sucede con el estado final. Un segundo. Yo te voy a buscar en todo ahí, voy a ir buscando, voy a ir buscando, voy a ir buscando, voy a ir buscando esto hasta que encuentre un signo multiplicativo. Y cuando encuentre el signo multiplicativo, lo que voy a hacer es leer los siguientes dígitos y de ahí ya no voy a leer nada más. Y termino. Es únicamente todo lo que estoy haciendo. Leo aquí el signo menos y luego abajo lo vuelvo a poner en rewind porque ya como leí el archivo, lo vuelvo a posicionar al inicio para volver a leer de manera correcta y ahora aquí abajo lo que busco es el signo multiplicativo para encontrar mi estado inicial y mi estado de aceptación. Con eso ya encontré los dos y los puedo identificar. Ahora, después, aquí tengo un contenedor fichero, la segunda función que es el contenedor fichero, que es donde yo desmembrano el archivo. Y luego tengo el fclose, que bueno, se va a ejecutar después que se ejecute esta función. Vamos a la función contenedor fichero. Lo que le paso es el número de filas, quitándole 1, el número de columnas, quitándole 1, el archivo, el estado inicial y el estado de aceptación. ¿Pero por qué le estoy quitando 1? Se estarán preguntando. Muy sencillo, porque yo lo que quiero desmembrar y lo que pensé desmembrar eran las intersecciones de lo que podía recibir y el estado en el que estaba. No, por eso es que yo le resté 1, porque mi matriz dinámica se basa en agregar o solamente ocupar principalmente estos estados, no toda la tabla como tal. Me interesan las intersecciones, hacia dónde voy a ir yo. Entonces, si por ejemplo, al leer las filas y columnas, yo tenía que tener en este caso 3 columnas y 4 filas, al restarle una, la primera, y al restarle una columna, que es esta fila y esta columna, pues nada más me queda esto. Estamos de acuerdo, que es quitándole una fila y una columna. En cualquiera de las tablas de transiciones se aplica la misma ideología.
¿Estamos de acuerdo? Ahora, por eso es que le pasó eso. Ahora, después aquí tengo las variables contadoras. De hecho, si llegaran a perder en algo, traté de documentar todo el código para que fuera más fácil. Creo una variable carácter aquí que me va a ayudar a leer el fichero, igual que en el caso anterior. Creo variables contadoras que ocupe 4. Vuelvo a colocarme este al inicio por cualquier cosa. O unos saltos de línea, nomás para que sea estético, de forma aceptable. Y aquí creo una estructura contenedora FD de doble puntero, ¿ok? La estructura FD ya la declaré aquí arriba. Aquí está, es esta. Ahora, bien, aquí tengo el contenedor FD. ¿Por qué doble puntero? Muy sencillo, porque voy a crear una matriz dinámica. Y en este caso, como la voy a crear dinámica, no puedo usar doble puntero. El primer puntero va a apuntar a un puntero normal y el otro va a apuntar hacia los datos. Viéndolo de manera gráfica, lo voy a poner aquí. Muy rápida. Tienes un puntero doble, ¿no? Aquí tengo un puntero, digamos, un puntero y este otro puntero. Perdón por mi analogía, pero no tengo más para escribirlo bien, ¿no? Ahora, este puntero doble, ¿sabe cuál es el nombre? Va a apuntar a otros punteros, ¿no? En forma análoga. ¿Por qué lo hice así? A este puntero, va luego a tener otro puntero aquí abajo, y etcétera, ¿ok? Pues se llama 3. Pero este puntero, digamos, este es un dato, ¿no? Este es un dato que apunta a este dato en forma de cuadro, y este dato. Y estos, cada uno de estos va a estar apuntando hacia los datos, hacia puros datos. Este apunta hacia estos datos, hacia estos datos. Como lo podemos ver así, digamos, de manera muy detallada. Ahora, y estos apuntan hacia aquí. Si te das cuenta, bueno, si nos damos cuenta, todo esto ya forma, podemos verlo como una matriz. ¿Cómo sucede esto? Recordándole muy brevemente el uso de punteros. Un puntero es una dirección de memoria que apunta a un dato, pero un puntero doble también es una dirección de memoria, pero en vez de apuntar a un dato, apunta a un puntero. Entonces por eso lo ocupo así, ¿ok? De manera muy breve, muy rápido, para no desperdiciar tanto tiempo. Ahora, aquí lo que hago es primero crear un espacio en memoria con las filas, que van a ser en este caso, ya tener el número de filas, que fue lo que recibí de parámetro, las intersecciones que les expliqué. Creo las filas, un puntero doble, creo apunto hacia punteros, como lo vemos aquí, como se los expliqué. Luego vemos si se crea memoria, si no se crea memoria, pues no hay memoria, pues decimos que no se puede reservar las filas, no hay memoria y nos salimos del programa. Si en este caso, después que agregamos las filas, pues vamos por las columnas, ¿no? Ahora aquí lo ocupamos ya como un arreglo, un vector, y aquí lo usamos un puntero que apunta a un dato normal en específico. Y sucede lo mismo, si no se reserva memoria, pues decimos que no se pudo reservar memoria con este if y nos salimos del programa. Aquí volvemos a colocar con el rewind otra vez al inicio del archivo. De hecho, lo voy a poner así. Otra vez al inicio del archivo. Luego, con esto limpio los datos de la estructura. Todos los datos de la estructura con este fueron únicamente es que inicializo tanto el donde iré, que recibo y dónde estoy en 0. Nada más. Ahora, después de aquí, ingresamos datos a la estructura. Ingreso aquí los datos a la estructura. Lo que estoy ingresando nada más aquí es, con este for, que bueno, la analogía es la misma. Un segundo, perdón. Tardo tiempo en cambiar pantalla a otro. Es ingreso la primera fila y la primera columna que quité. Eso lo hago con esto. ¿Dónde estoy? Va a estar mi estado. Aquí. Ingreso la primera columna que fue la que ignoré hace ratito. Luego, con el otro de que recibo, guardo el 0 y el 1, nada más, que es el lenguaje binario. Con este for. Luego puedo colocar en mi al inicio. Y luego mostramos el contenido del fichero. De hecho, aquí esta está en la situación. Porque no lo mostraba. Como yo lo estaba leyendo, solamente estaba ocupando el primer. Quería ignorar la primera parte porque la primera parte no me interesaba. Me interesaban más estos datos que ya vienen a partir del segundo renglón. Por eso es que no se estaba mostrando, pero no importa, porque aquí yo lo puedo editar el programa. Ay, perdón, no, disculpa. Porque se muestra el archivo completo. Fue algo que se me pasó al principio, pero no pasa nada. Aquí sí se arregla de manera muy simple esta situación. Ahora, ya se va a mostrar con esto hasta el inicio. Ya se inicia, se muestra el archivo y luego pasamos ya a la última parte. Ya con esto, lo que hice fue en esta partecita, ya ingresar en el arreglo. Únicamente lo único que me faltaba que era hacia dónde iré. En cada uno de la matriz que ya tengo creada, los datos con esto. Lo estoy ingresando. Luego me voy a validación FD y contenedor filas, columnas. Le paso el contenedor, que es la estructura, con ya la matriz creada. Las filas, las columnas, el apuntador a archivo, a estructura file, el estado inicial y estado de aceptación. Aquí tengo esos varios contadores, ya que hemos llegado al final del programa. Validación de autómata, muestro las filas y las columnas, que en este caso son las que son de la intersección, por eso que se muestran con un número menos. Y luego aquí tengo esto para mostrar cómo se guardan los datos. Esto es me sirve para mostrar los datos que se guardan. Otra les voy a explicar en la impresión de pantalla cómo es. Después le pido aquí al usuario que me ingrese la cadena que voy a validar. Aquí la cadena la creo como cadena. Aquí está. Y aquí yo voy a ocupar la función vaciar cadena, que voy a explicar al inicio,
para limpiar la cadena. Limpio las cadenas para que no haya basura y no se me imprima algo que no tenga que ir. Luego que desea validar cadena por el autómata, luego aquí le doy la cadena ingresada fue, reitero cuál fue la cadena ingresada para el usuario, para que sepa cuál es. Aquí te calculo el tamaño de la cadena. Y ahora, y luego aquí además tengo un for triple, creo, hasta aquí abajo. Ah, bueno, te recopio, copio los datos, limpio aquí donde estoy, limpio los datos de manera muy breve. Y tengo un for triple, aquí. El primer for, este primer for, va a ser el de mi matriz dinámica que acabo de crear, ¿ok? De la estructura. Me va a ir moviendo entre filas y columnas. Y el tercero va a ser el de los datos. ¿A qué voy con esto? Perdón, equivocación de pantalla. Esta es una canción. ¿A qué voy? Mi primer for, los primeros dos for, va a ser para moverme entre filas y columnas. El primero, el de hasta abajo, me va a mover Q0, va a buscar la intersección. Aquí ya tengo los datos. Estos datos los tengo en mi estructura, estos también y estos también. Vuelvo a reiterar, por si fue muy rápido, espero no haber sido muy rápido. En mi estructura, que ya tengo como matriz dinámica, tengo estos tres datos. ¿Dónde estoy? ¿Qué recibo? ¿Dónde iré? Hasta este punto ya tengo el dónde estoy, va a depender de la posición. Si estoy aquí, en Q1, significa que en Q1 voy a ir, ¿hacia dónde iré? Voy a ir a Q1, pero solamente iré a Q1 si recibo 0 y tengo Q0 aquí como entrada. Si tengo el recibo, o sea, esos tres es como que la intersección, digo, voy a ir a esta parte si también tengo esto y tengo esto, digamos, en esa posición de la matriz. Si tengo esto y tengo esto, pues voy a esta parte. Si tengo esto y tengo esto, pues voy a esta parte. Si tengo esto y tengo esto, pues voy a esta parte, ¿no? Es lo que tengo básicamente en la matriz, ¿ok? Ahora, al ingresar una cadena, como aquí vemos en este ejemplo del video, en los primeros esfuerzos van a ver esta, digamos, dependiendo del estado en donde esté, hacia dónde voy a ir. En el estado donde esté y lo que estoy recibiendo, que en este caso es el primer dígito de la cadena, a dónde voy. Luego, una vez que ya encontré dónde voy, digamos que estamos en Q0, ¿no? Y ingreso en 1. Pues sigo en Q0. Pero ahora tengo que leer el siguiente dígito. Los primeros dos for me sirven para leer un dígito, pero el tercer for que tengo aquí, que es con K, de hecho sí creo que es con K, aquí abajo, el tercer for que tengo aquí con K es para ir cambiando de 1, 0, 1, 0 y repetir el proceso con cada uno. Ahora se estarán preguntando, pero tú cómo sabes, Pedro, dónde vas a iniciar y cómo sabes cuándo vas a terminar. Pues muy sencillo, simplemente voy a iniciar empezando en el estado de aceptación, de iniciación, perdón. De hecho, por eso se calcula el estado inicial desde el inicio, para tener una referencia de dónde voy a iniciar, con qué estado inicio, y también voy a iniciar con el primer dígito de mi cadena que me estén ingresando. Son los dos valores que tengo en cuenta. Con eso se empieza a operar. ¿Y cómo voy a saber cuándo terminé? Pues muy sencillo, cuando acaba de leer toda la cadena ingresada por el usuario. De a ello que yo esté sacando el tamaño de la cadena para saber, ir operando, y solamente terminar hasta que llegué a la última cadena. De hecho, aquí vamos a operar hasta que termine de leer toda la cadena y vamos a ir buscando posición por posición. A grandes rasgos es eso lo que estoy haciendo. Es por eso que eso sería todo por el video de hoy. Y bueno, espero haber sido muy conciso. Este sería el programa, ¿vale? Tratar de ser muy conciso. Creo que me pasó un poquito del tiempo, así que voy a tratar de recortar un poquito el video para que la parte final ya no se vea tanto, ¿vale? Espero que les haya servido y bueno, eso se utilizó únicamente usando ficheros. Hasta la próxima.